Hace mucho tiempo, en la antigua Persia, en la ciudad de Susa, se desarrolló una historia extraordinaria que ha sido transmitida a través de los siglos como un ejemplo de valentía, sabiduría y la providencia divina. Esta es la historia de Esther, una joven judía cuyo destino cambió para siempre y cuya valentía marcó un hito en la historia de su pueblo. El relato de Esther comienza en el palacio del rey Asuero, un hombre poderoso que gobernaba un vasto imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. En un festín que duró 7 días, el rey decidió mostrar su riqueza y grandeza y convocó a la reina Vashti para que se presentara ante los invitados. Sin embargo, la reina se negó a asistir, lo que enfureció al rey y provocó su destitución. Asuero, en busca de una nueva reina, ordenó una búsqueda por todo el imperio en busca de la mujer más hermosa. En medio de este caos, Esther, una joven huérfana judía criada por su primo Mardoqueo, fue llevada al palacio como candidata a reina. Su belleza cautivó a todos, incluido el rey Asuero, quien la eligió como su nueva esposa y reina de Persia. Sin embargo, Esther ocultó su ascendencia judía a pedido de Mardoqueo, quien temía por su seguridad en una tierra extranjera. Mientras Esther se encontraba en el palacio, Mardoqueo descubrió un complot para asesinar al rey y se lo informó a Esther, quien a su vez alertó a Asuero. El complot fue frustrado, y Mardoqueo quedó registrado como el salvador del rey en los anales del imperio. La trama se complica cuando el malvado Amán, un alto funcionario del reino, se convierte en el principal antagonista de la historia. Amán era un hombre ambicioso y orgulloso que exigió que todos se postraran ante él, pero Mardoqueo, debido a sus creencias judías, se negó a hacerlo. Esto enfureció a Amán, quien decidió vengarse no solo de Mardoqueo sino de todo el pueblo judío. Amán elaboró un plan malévolo para destruir a los judíos, y logró convencer al rey Asuero de emitir un decreto que autorizaba la masacre de todos los judíos en el imperio. Cuando Mardoqueo supo de esta amenaza, rasgó sus vestiduras y cubrió su cuerpo de ceniza y lodo en señal de luto y protesta. Esther, al enterarse de la situación, decidió tomar medidas valientes. A pesar del peligro que corría al acercarse sin ser invitada al rey, se vistió con sus mejores galas y entró al aposento real. Con una mirada de ansiedad y valentía, Asuero extendió su cetro de oro hacia ella, lo que significaba que le otorgaba permiso para hablar. Esther, reuniendo todas sus fuerzas, invitó al rey y a Amán a un banquete al que asistirían al día siguiente. En el banquete, Esther reveló su origen judío y explicó el peligro que enfrentaba su pueblo debido al decreto de Amán. Asuero, sorprendido e indignado, ordenó la ejecución de Amán y anuló el decreto que amenazaba a los judíos. Sin embargo, dado que las leyes persas eran inquebrantables, Asuero permitió a Mardoqueo emitir un nuevo decreto que autorizaba a los judíos a defenderse contra sus enemigos. El día señalado para la masacre de los judíos se convirtió en un día de victoria para ellos, gracias a la valentía y la sabiduría de Esther y Mardoqueo. Esta historia enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la valentía para enfrentar la injusticia, el poder de la unidad en momentos de adversidad y la creencia en la providencia divina que guía nuestros destinos. La historia de Esther es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más adversas, una sola persona valiente y comprometida puede marcar la diferencia y cambiar el curso de la historia. Esther no solo se convirtió en una reina, sino en un símbolo de esperanza y valentía para su pueblo, y su legado perdura como una fuente de inspiración para todos nosotros. La historia de Esther, con su valentía y sabiduría, también nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la identidad, la resistencia frente a la opresión y la responsabilidad de utilizar nuestra posición para el bien común. Después de que Amán fue derrocado y el decreto que amenazaba a los judíos fue anulado, Esther y Mardoqueo trabajaron juntos para garantizar la seguridad de su pueblo. Mardoqueo fue honrado por el rey y ascendió a una posición de gran poder en la corte persa. Sin embargo, a pesar de su creciente influencia, Mardoqueo no olvidó sus raíces ni dejó de ser un defensor de los judíos. Esta lección nos recuerda la importancia de mantener nuestra identidad y valores incluso cuando ascendemos en la sociedad. La historia de Esther también destaca la idea de la resistencia frente a la opresión. Los judíos enfrentaron una amenaza existencial, pero en lugar de rendirse, se unieron y lucharon valientemente por su supervivencia.
Esta resistencia nos muestra que, incluso en las situaciones más desesperadas, la determinación y la unidad pueden llevar a la victoria sobre la opresión. La reina Esther, en particular, personifica la idea de utilizar la posición y el poder para el bien común. A pesar de su miedo inicial de revelar su identidad judía, Esther finalmente eligió arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Su valentía al enfrentarse al rey Asuero y a Amán, incluso cuando estaba en desacuerdo con ellos, muestra que uno puede tener un impacto significativo al utilizar su influencia para proteger a los vulnerables y luchar contra la injusticia. La historia de Esther también nos enseña sobre la importancia de la fe y la providencia divina. Aunque la historia no menciona explícitamente a Dios, muchos creen que la intervención divina estuvo presente en los eventos que llevaron a la salvación de los judíos. La forma en que las circunstancias se alinearon de manera milagrosa, desde la elección de Esther como reina hasta la derrota de Amán, lleva a la reflexión sobre la creencia en un plan divino que a menudo no entendemos completamente. Además de estas lecciones fundamentales, la historia de Esther también contiene elementos fascinantes relacionados con la política y la diplomacia. La habilidad de Esther para manejar la situación con el rey, su elección de cuándo y cómo revelar su identidad judía, y su estrategia para exponer los planes de Amán, todo ello muestra un conocimiento profundo de la diplomacia y la influencia política. La historia nos recuerda que la política y la influencia pueden desempeñar un papel crucial en la protección de los derechos y la seguridad de un grupo o comunidad. Además, la historia también destaca la importancia de la educación y la mentoría. Mardoqueo, como el tutor y protector de Esther, desempeñó un papel crucial en su desarrollo y en su capacidad para convertirse en una líder valiente y sabia. La relación entre Mardoqueo y Esther nos recuerda que el conocimiento y la orientación de mentores y figuras paternas pueden ser fundamentales en la formación de futuros líderes. La historia de Esther también ha tenido un impacto duradero en la cultura judía. Cada año, durante la festividad de Purim, los judíos conmemoran los eventos de la historia leyendo el libro de Esther y realizando festividades y celebraciones alegres. Purim es un recordatorio de la importancia de la perseverancia, la unidad y la fe en medio de la adversidad, y también celebra la victoria de la justicia sobre la opresión. En resumen, la historia de Esther es una narrativa rica en lecciones y significados que resuenan a lo largo de la historia y la cultura. La valentía de Esther, la resistencia del pueblo judío, la importancia de la identidad y la responsabilidad, la influencia política y la creencia en la providencia divina son solo algunos de los temas que se pueden extraer de esta poderosa historia. Esther se convierte en un faro de esperanza y un ejemplo perdurable de cómo una persona puede marcar la diferencia en el mundo cuando enfrenta la adversidad con coraje y sabiduría. Su legado continúa inspirando a generaciones y nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la valentía y la justicia puede brillar intensamente. La historia de Esther, con su profunda riqueza narrativa y las lecciones que ofrece, se entrelaza con aspectos culturales y psicológicos que continúan siendo relevantes en la sociedad actual. Una de las lecciones más notables que podemos extraer de la historia de Esther es la importancia de la valentía en tiempos de adversidad. Esther, una joven que inicialmente se encontraba en una posición vulnerable, enfrentó el temor y la incertidumbre al tomar la decisión de revelar su identidad judía al rey Asuero. Su valentía se refleja en su famosa frase, si perezco, que perezca. Esta declaración revela la voluntad de Esther de arriesgarlo todo por una causa mayor, un acto de valentía que todavía resuena en las luchas contemporáneas por la justicia y los derechos humanos. Nos recuerda que a menudo es necesario enfrentar nuestros miedos y correr riesgos para lograr un cambio significativo en el mundo. Además, la historia de Esther subraya la importancia de la unidad y la solidaridad en la lucha contra la opresión. Cuando Esther se enteró del decreto de Amán, no actuó sola. Se apoyó en su primo Mardoqueo y luego en toda la comunidad judía para llevar a cabo su plan de acción. Esta colaboración y solidaridad entre los miembros de la comunidad judía son ejemplos de cómo la unión puede conducir a resultados positivos en situaciones de adversidad. Hoy en día, esta lección sigue siendo relevante en la lucha contra la discriminación, el racismo y otras formas de opresión, ya que nos recuerda que, al unirnos, somos más fuertes y capaces de superar desafíos aparentemente insuperables. La historia de Esther también pone de manifiesto la idea de que las personas tienen la responsabilidad de utilizar su influencia y posición para promover el bien común.
Esther, al convertirse en reina, podría haber optado por vivir una vida cómoda y despreocupada en el palacio, pero en su lugar eligió arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Su ejemplo nos recuerda que aquellos que ocupan posiciones de poder y privilegio tienen la responsabilidad de actuar en beneficio de los más vulnerables y desfavorecidos. Esto es particularmente relevante en la sociedad contemporánea, donde a menudo vemos a figuras públicas y líderes enfrentados con decisiones éticas y morales que pueden tener un impacto significativo en la vida de muchas personas. Otro tema importante en la historia de Esther es la importancia de la identidad y la autenticidad. Esther inicialmente ocultó su ascendencia judía por temor a las consecuencias, pero finalmente eligió revelarla al rey Asuero. Este acto de autenticidad no solo fue valiente, sino que también fue un reconocimiento de que nuestra identidad es una parte fundamental de quienes somos y debe ser honrada. En la sociedad actual, donde la diversidad cultural y la pluralidad de identidades son cada vez más importantes, esta lección es relevante, ya que nos recuerda que debemos celebrar y respetar la identidad de cada individuo. La historia de Esther también destaca la importancia de la educación y la mentoría. Mardoqueo, como mentor de Esther, desempeñó un papel fundamental en su desarrollo como líder. Esta relación mentor-alumno no solo benefició a Esther, sino que también tuvo un impacto positivo en la comunidad judía en su conjunto. La educación y la orientación de las generaciones más jóvenes son esenciales para garantizar la transmisión de conocimientos, valores y habilidades, y esta lección se aplica a todas las sociedades que buscan empoderar a sus futuros líderes. Otro aspecto interesante de la historia de Esther es su representación de la política y la diplomacia. Esther manejó con habilidad la situación con el rey Asuero y Amán, usando su inteligencia y astucia para lograr sus objetivos. Esto nos recuerda que la diplomacia y la política pueden desempeñar un papel importante en la protección de los derechos y la seguridad de un grupo o comunidad. Hoy en día, en un mundo caracterizado por conflictos y tensiones, la diplomacia y la negociación siguen siendo herramientas esenciales para resolver disputas y prevenir conflictos. La historia de Esther también resalta la creencia en la providencia divina y cómo los eventos pueden alinearse de manera misteriosa para lograr un resultado deseado. Aunque no se menciona a Dios explícitamente en la historia, muchos creen que la intervención divina estuvo presente en la salvación de los judíos. Esta creencia en la providencia divina nos lleva a reflexionar sobre cómo, a veces, las circunstancias pueden cambiar de maneras inesperadas y favorables, incluso cuando todo parece perdido. En resumen, la historia de Esther es una narración rica y significativa que sigue siendo relevante en la sociedad actual. Las lecciones de valentía, unidad, responsabilidad, identidad, autenticidad, mentoría, política, diplomacia y fe continúan siendo fundamentales en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. La historia de Esther nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar inspiración en el coraje y la sabiduría de aquellos que se enfrentaron a la adversidad y triunfaron sobre ella. Esta narración atemporal continúa siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que el poder de la acción individual y colectiva puede cambiar el curso de la historia. La historia de Esther, con su complejidad y profundidad, también puede ser analizada desde una perspectiva psicológica, arrojando luz sobre la naturaleza humana y la toma de decisiones en situaciones de crisis. Uno de los aspectos psicológicos más notables en la historia de Esther es el concepto de miedo y coraje. Esther experimentó un profundo miedo antes de acercarse al rey y revelar su identidad judía. Este miedo es comprensible dado el riesgo de represalias. Sin embargo, lo que distingue a Esther es su capacidad para superar ese miedo y actuar en consecuencia. Este proceso de enfrentar y superar el miedo es una experiencia común en la vida humana. La historia de Esther nos muestra que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Esto puede aplicarse a situaciones cotidianas, donde a menudo nos enfrentamos a desafíos que nos provocan temor, y la historia de Esther nos inspira a encontrar la fuerza interior para superar esos obstáculos. El concepto de toma de decisiones también es un elemento fundamental en la historia de Esther. Cuando Esther se enfrentó al dilema de revelar su identidad y arriesgar su vida o permanecer en silencio, tomó una decisión que cambiaría el destino de su pueblo. Su elección de actuar en beneficio de los demás en lugar de buscar su propio interés personal es un ejemplo poderoso de cómo nuestras decisiones pueden influir en el curso de los eventos.
Esta lección es relevante en la vida diaria, ya que nuestras elecciones tienen un impacto en nosotros mismos y en aquellos que nos rodean. Otro aspecto psicológico interesante en la historia de Esther es el tema de la autenticidad. Esther inicialmente ocultó su identidad judía por miedo a las consecuencias, pero finalmente eligió revelarla. Este acto de autenticidad es un recordatorio de la importancia de ser uno mismo y de no renunciar a nuestras creencias y valores por presiones externas. A menudo, en la sociedad moderna, nos enfrentamos a la tentación de conformarnos con lo que se espera de nosotros en lugar de ser fieles a nuestra auténtica identidad. La historia de Esther nos inspira a abrazar nuestra autenticidad y a ser verdaderos con nosotros mismos y con los demás. La relación entre Esther y Mardoqueo también es un tema psicológico intrigante. Mardoqueo, como figura de apoyo y mentor, desempeñó un papel fundamental en la vida de Esther. Esta relación es un ejemplo de cómo el apoyo emocional y el aliento de un ser querido pueden empoderarnos para superar desafíos y alcanzar nuestro potencial. La historia de Esther nos recuerda la importancia de las relaciones positivas en nuestra vida y cómo pueden influir en nuestras decisiones y acciones. La historia de Esther también pone de manifiesto el tema de la empatía y la compasión. Cuando Astro se enteró de la amenaza que pesaba sobre su pueblo, se sintió conmovida y se comprometió a actuar. Su empatía por los demás la impulsó a arriesgar su propia seguridad para proteger a su comunidad. Este acto de compasión nos recuerda que, a menudo, nuestras acciones más significativas surgen de la preocupación por el bienestar de los demás. En un mundo que a veces puede parecer frío y distante, la historia de Esther nos alienta a cultivar la empatía y la compasión hacia los demás. Otro aspecto psicológico a considerar es la idea de la resiliencia. La historia de Esther está llena de momentos de adversidad y desafíos. Desde su niñez como huérfana hasta su ascenso como reina y la confrontación con Amán, Esther demostró una notable capacidad para recuperarse de las dificultades y adaptarse a las circunstancias cambiantes. La resiliencia es una cualidad valiosa en la vida, ya que nos permite enfrentar los obstáculos con fortaleza y determinación. La historia de Esther nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos encontrar la fuerza para perseverar. En un nivel más profundo, la historia de Esther también puede ser vista como una representación simbólica de la lucha del individuo contra las fuerzas opresivas. Amán, con su odio hacia los judíos, puede ser interpretado como una representación de la intolerancia y la discriminación. Esther y Mardoqueo, en cambio, representan la resistencia y la lucha por la justicia. Esta lucha contra la opresión es un tema recurrente en la historia de la humanidad, y la historia de Esther nos recuerda que la valentía y la determinación pueden vencer incluso a los enemigos más poderosos. En última instancia, la historia de Esther es una narrativa rica y compleja que ofrece una mirada profunda a la psicología humana y a la toma de decisiones en situaciones de crisis. A través de los personajes y los eventos de la historia, podemos aprender valiosas lecciones sobre el coraje, la unidad, la autenticidad, la empatía, la resiliencia y la lucha por la justicia. Estas lecciones continúan siendo relevantes en la sociedad actual, y la historia de Esther sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para las generaciones venideras. Nos recuerda que, en los momentos de mayor adversidad, el poder de la voluntad humana puede cambiar el curso de la historia y marcar una diferencia duradera en el mundo. La historia de Esther, con su riqueza de detalles, personajes intrigantes y lecciones perdurables, culmina en un desenlace impactante que sigue manteniendo la atención de quienes la exploran. En esta parte final, vamos a adentrarnos en los eventos finales de la narrativa y examinar cómo el coraje y la sabiduría de Esther llevaron a la salvación de su pueblo judío, así como las implicaciones más amplias de esta historia en la sociedad contemporánea. Después de la valiente confrontación de Esther con el rey Asuero y su denuncia de los malvados planes de Amán, la situación en Persia dio un giro inesperado. El rey, al darse cuenta de la astucia y maldad de Amán, emitió un edicto que autorizaba a los judíos a defenderse de sus enemigos. Los judíos, que originalmente estaban condenados a la masacre, se prepararon para la batalla y lucharon valientemente en defensa de sus vidas y de su comunidad. La batalla que siguió fue intensa y feroz, pero los judíos, motivados por la esperanza y la necesidad de proteger a sus seres queridos, prevalecieron sobre sus enemigos.
Esta victoria fue un testimonio de la determinación y la valentía del pueblo judío, así como un recordatorio de cómo la unidad y la resistencia pueden conducir a la superación de las adversidades más abrumadoras. Además de la derrota de sus enemigos, los judíos celebraron la justicia que prevaleció en la corte de Persia. Amán fue ejecutado y sus seguidores derrotados. Mordecai, el primo y mentor de Esther, fue honrado y ascendió a una posición de influencia en el reino. Los judíos también celebraron su supervivencia con alegría y gratitud, estableciendo la festividad de Purim como un recordatorio anual de estos eventos. Purim es una festividad alegre y llena de vida, donde los judíos leen el libro de Esther, se disfrazan, se dan regalos y comparten banquetes festivos. Esta celebración no solo marca la salvación de los judíos en la antigua Persia, sino que también representa una celebración de la vida, la esperanza y la victoria sobre la adversidad. En un mundo donde a menudo nos enfrentamos a desafíos y amenazas, la festividad de Purim nos recuerda la importancia de encontrar la alegría y la gratitud incluso en medio de las dificultades. Desde un punto de vista contemporáneo, la historia de Esther ofrece muchas lecciones valiosas que resuenan en la sociedad actual. Una de las lecciones más importantes es la importancia de la valentía para enfrentar la injusticia. Esther, a pesar de los riesgos personales que enfrentaba, no dudó en hablar en nombre de su pueblo y denunciar los planes malévolos de Amán. Su valentía nos recuerda que, en la sociedad actual, también debemos alzar la voz contra la opresión y la discriminación, incluso cuando enfrentamos riesgos o consecuencias personales. La historia de Esther también destaca la importancia de la unidad en tiempos de adversidad. Cuando los judíos se unieron para defenderse de sus enemigos, demostraron que la solidaridad y la colaboración pueden conducir a resultados positivos en situaciones de crisis. Esta lección es relevante en un mundo donde a menudo vemos divisiones y conflictos, ya que nos recuerda que la unidad es una fuerza poderosa para superar desafíos comunes. La festividad de Purim, que se deriva de esta historia, también tiene implicaciones contemporáneas significativas. La celebración de Purim nos recuerda la importancia de encontrar alegría y celebrar la vida, incluso en medio de las dificultades. En un mundo que a veces puede parecer abrumador y lleno de problemas, la festividad de Purim nos anima a mantener un espíritu de alegría y gratitud. Otro aspecto relevante de la historia de Esther es la importancia de utilizar la influencia y el poder para el bien común. Esther, al convertirse en reina, utilizó su posición para proteger a su pueblo. Esta lección es relevante en la sociedad contemporánea, donde a menudo vemos a líderes y figuras influyentes enfrentados con decisiones éticas y morales. La historia de Esther nos recuerda que aquellos que tienen el poder tienen la responsabilidad de actuar en beneficio de los más vulnerables. La historia de Esther también destaca la idea de la providencia divina y cómo los eventos pueden alinearse de manera misteriosa para lograr un resultado deseado. Aunque la historia no menciona explícitamente a Dios, muchos creen que la intervención divina estuvo presente en los eventos que llevaron a la salvación de los judíos. Esta creencia en la providencia divina nos lleva a reflexionar sobre cómo, a veces, las circunstancias pueden cambiar de maneras inesperadas y favorables, incluso cuando todo parece perdido. En última instancia, la historia de Esther es un relato fascinante de valentía, justicia y supervivencia. Desde sus orígenes como una joven huérfana hasta su ascenso como reina y su valiente confrontación con la opresión, Esther es un ejemplo perdurable de cómo una persona puede marcar la diferencia en el mundo cuando enfrenta la adversidad con coraje y sabiduría. En un mundo contemporáneo donde enfrentamos desafíos sociales, políticos y éticos, la historia de Esther nos ofrece una guía valiosa sobre cómo enfrentar la injusticia, promover la unidad y utilizar nuestra influencia para el bien común. Esta narrativa atemporal sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el poder de la voluntad humana puede cambiar el curso de la historia y marcar una diferencia duradera en el mundo. En última instancia, la historia de Esther continúa manteniendo nuestra atención y sirve como un recordatorio poderoso de la fuerza de la valentía, la justicia y la esperanza.